¿Qué onda, lectores? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les vine a leer El corazón del actor de Edgar Allan Poe, pero antes que nada les voy a hablar de Edgar Allan Poe para los que no lo conocen. Edgar Allan Poe fue un poeta y escritor estadounidense que nació en 1808 y murió en 1848. Murió a los 40 años, o sea, muy joven. Edgar Allan Poe se destacó por sus obras, la más importante, El Cuervo, El corazón del actor, que les voy a leer, La caída de la casa Usher, El gato negro. El gato negro es uno de mis libros favoritos. Edgar Allan Poe, no sé, a lo mejor lo han visto, les voy a dejar una foto que trae un cuervo por aquí. De hecho, Edgar Allan Poe salió en un juego que se llama Buena Pizza, Gran Pizza. También lo han mencionado en series de Netflix, como Merlina lo han mencionado en los juegos Poe. No Poe. Ajá. En los juegos, hay unos juegos en Merlina, que si no lo han visto, véanla. Y sí, o sea, Edgar Allan Poe sufría bipolaridad. Y sus cuentos son como terroríficos. Pues les voy a leer. Bueno, comienza así. Es verdad, estoy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. ¿Pero por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. La he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puede referirte toda la historia. Me es imposible cómo se me ocurrió principalmente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía ni objeto ni alguno que me dejara llevar una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado, ni envidiaba su oro, pero tenía algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso es, se asemejaban al buitre y tenían el color azul pálido. Cada vez que ese ojo se fijaba en mi mirada, me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, al fin de librarme de aquel ojo que me molestaba. ¡Ela, Kit! Me creéis loco, les advertí a los locos que no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y precisión, y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca habría sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y abría, pero qué suavemente. Cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, conducía la linterna sorda, bien cerrada para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh, os hubieras reído al ver con qué cuidado procedía! Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para delatar lo suficiente. Al ver al hombre echado en su cama, ¡ah! Un loco no había sido tan prudente, y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! ¡Con qué cuidado! ¡Con qué cuidado! Porque la carnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente que un impredecible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice eso durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por siguiente fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente a su cuerpo y le hablaba con mayor serenidad, ya llamándole por su nombre con un tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con precaución, aún para abrir la puerta.
La aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mis manos. Mis facultades y mi saciedad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que ahí estaba abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto, con su lecho decidió despertarse. Tal vez creéis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postijos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza. Estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con el que cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo le había hecho noches enteras. Pero no aquí. De repente oigo una especie de queja débil, y reconozco que debía a un error mortal. No era de dolor ni pena. ¡Oh, no! Era el ruido sordo y ahogado que elevaba el fondo de una alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pero pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando su eco terrible en el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía aunque la risa entreviese mis labios. No se comprendía bien lo que el viejo experimentaba, ya que compadecía, aunque la risa entreviese mis labios. No se ocultaba que se había mantenido tan despierto el primer ruido. Cuando se revolvió el lecho, sus temores se acrecentaron, y sin duda quiso persuadirse. No había causa para ello. No más, no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: este no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse estas hipótesis, pero fue inútil. Era inútil, porque la muerte se acercaba. Había pasado delante de él con su sombra negra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre en esta sombra invisible en la que hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírla echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco que casi no era nada. La abrí cautelosamente, más que no podía ser hasta que un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la apertura, se proyectó en el ojo del buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí porque apenas le miré. Le vi con mayor claridad, todo entero de su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero eso no era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo negro de la luz como por instinto hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho que yo ya tomáis por locura sino refinamiento de los sentidos? En aquel momento un ruido sordo y ahogado frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí a punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor que sobreexcita el valor del soldado. Pero yo me contuve y permanecí inmóvil sin respirar apenas, y esforzándome por iluminar el ojo del rayo de la luz. Al mismo tiempo mi corazón salía con mayor violencia, el corazón latía con mayor violencia, cada vez palpitantemente y con más ruido. El terror del anciano debía ser
indescifrable, pues aquí el latido producía redoblaba fuerza y cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya los he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto, en medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, de aquel ruido extraño que me produjo un terror indescriptible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que el corazón creí que iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo, profiriendo un alarido. Abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé al suelo. Reí contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba ni se podía oír a través del pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté la ropa y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir, y desde ese entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esta creencia desvanecerá cuando os diga las precauciones que adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colgar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna gracias a la prudencia con la que procedía. Un barreno la había absorbido toda. ¡Ja, ja! Terminada la operación, con eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche, cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de policía. Los señores se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque no debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje, y los conduje a los oficiales por toda la casa, invitándole a registrar perfectamente. Entré a su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras yo, con loca audacia de un triunfo completo, coloqué la niña en un sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para liberarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se había producido en mis oídos. Sin duda palidecí, entonces mucho, pero hablaba todavía con más belleza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera un aumento. ¿Qué podría ser yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo, que provenía un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente.
Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté, comencé a discutir sobre varias nimiedades, en una desaparición muy alto y gesticulando vivamente. Mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Apretando, exasperaban sus observaciones. Di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar más sobre el suelo. Pero el ruido dominaba, siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Será posible que no oyesen? Dios Todopoderoso. No, oían, sospechaban, lo sabían, todo, se divertían con mi espanto. Lo creí, y creo aún, que cualquier cosa era preferible semejante a burla. No podía soportar más alto aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimuléis más tiempo. Confieso el crimen, arrancar estas tablas. Ahí está, es el latido de su espantoso corazón. Bueno, Edgar Allan Poe creo que se inspiró en un caso que se llama Joseph White, en que la fiscalía publicó que literalmente por el miedo se delató a sí mismo Joseph White. Entonces Edgar Allan Poe se inspiró de ahí. Edgar Allan Poe fue nombrado como el padre del terror psicológico porque, pues sí, sus historias siempre tienen un trasfondo muy oscuro y a pesar de como en sus 40 años de vida escribió muchas cosas terroríficas, la verdad podría decir, porque dicen que en sí la novela más terrorífica es El gato negro, y sí, está terrorífica, es como pensar bien, pero estamos viendo que en la actualidad pasan muchas cosas. Entonces pasan muchas cosas raras, pero es que, El gato negro habla de un hombre alcohólico. Ya me voy a meter en este tema, pero sí, o sea, el gato negro es de un hombre alcohólico y cómo su vida cambió. O sea, si nos pensamos bien, Edgar Allan Poe, si investigamos, si tenemos un trasfondo, eso es tienen un trasfondo significativo. Bueno, el gato negro me enseñó, a pesar de ser el más terrorífico según investigué, tiene una enseñanza, la verdad. Y si un día lo pueden buscar, tienen la posibilidad de leerlo, se lo recomendaría. Y si consigo imprimirlo, porque yo lo leí en la escuela, entonces si consigo imprimirlo se los traigo. Y en sí, El corazón delator fue clasificado en narrativa gótica, porque como escuchamos, si se me entendió, si entendieron, pues la persona primero confiesa como que le tenía cierto cariño y después lo descuartiza bruscamente. O sea, está raro, pues, porque sí habla de que le tiene un gran cariño al viejo, y después lo descuartiza y lo mata. Está raro. A lo mejor por el ojo del buitre, por eso no hay que mostrar los ojos, porque qué tal que luego pasa eso, le incomoda a alguien mis ojos y eso. Y sí, Edgar Allan Poe tiene a mí me gusta, la verdad, me gusta lo que escribe. De hecho, en Netflix está La caída de la casa Usher. Entonces deberían de buscarla, deberían verla. Y ya los dejo. Espero que les haya gustado. Si quieren que les lea más, si les gustó cómo leí, según yo sí leí bien, pero bueno, si les gustó, dejarme haciéndolo saber, darme like. Tengo pensado en traerles mi libro favorito.
Entonces, próximamente van a saber cuál es mi libro favorito. Y les voy a leer una parte y les voy a explicar cuál es. Entonces, no olviden, si les gustó, compartirlo con alguien que le guste la lectura o sea fan de Edgar Allan Poe o algo, pues compártanlo, denle like, comenten que les gusta, no olviden activar la campanita porque para cuando Scarlett suba un video lo tengan listo. Bye.